¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Bueno, pues en este video lo que vamos a hacer es un ejemplín, un problema para que ustedes puedan entender cómo se comporta lo que es la regla de la cadena, que por fin de alguna manera entiendan más o menos qué es lo que de alguna manera se está haciendo. El problema consiste en lo siguiente, para que más o menos se lo vayan imaginando. Básicamente lo que vamos a tener es un reloj de arena. Un reloj de arena, pues como ustedes saben, lo que va haciendo es que va formando una pilita en lo que sería la base. Lo que vamos a suponer es que esa pila que se forma es una pila cónica. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, si quieren, por acá así, ya un poquito más, como no tan artesanal, sino más, digamos, matemático. Esa pila evidentemente tiene un radio y evidentemente tiene una altura. Entonces, lo que va ocurriendo es que conforme va pasando el tiempo, ustedes se lo pueden imaginar, o les voy a dejar yo creo que acá abajo en la descripción un video de cómo va un reloj de arena para que puedan tener una mayor inmersión al problema. Pues lo que va ocurriendo es que va creciendo. Y entonces, lo que nos van a pedir es con qué velocidad va a cambiar su volumen. Esto cuando tenemos un cierto radio y una cierta altura. Evidentemente, el radio está cambiando a una cierta velocidad por segundo, es decir, que a lo mejor en los primeros minutos pues está así, y luego está así, y luego va a ser muchísimo más grande, ¿no? O sea, este radio va a cambiar. Evidentemente eso marca lo que sería un cambio de una longitud respecto del tiempo. Y lo mismo pasa con la altura también, o sea, al principio tienes una altura chiquita, la altura va creciendo y luego va a ser muchísimo mayor. Eso evidentemente implica un cambio de la altura con respecto del tiempo. Y el volumen de lo que es esta pila que se va formando, pues básicamente sería el volumen del cono. Entonces, aquí hay algo muy importante que vamos a tener que considerar, y es lo que quiero que vean con la regla de la cadena. Lo que tú tienes es un volumen que depende del radio y de la altura, porque evidentemente si yo pongo aquí una altura 2, no va a ser lo mismo que si pongo una altura 4, aun si el radio es fijo. Entonces tienen una función que depende de dos variables, el radio y la altura, pero a su vez, este es el detalle importante, el radio depende del tiempo y la altura depende del tiempo. Es decir, que no es la misma altura que tienes a los 5 minutos que a los 10, etc. Con esto vamos a plantear los siguientes datos. Número 1, así como en la primaria, datos, fórmula, ¿no? Número 1, lo que tú quieres calcular es el cambio del volumen con respecto del tiempo, o sea, cómo va cambiando el volumen. Tienes el cambio del radio con respecto del tiempo, que es este 1. ¿De dónde lo tomé? Es este de aquí. Tienes el cambio de la altura respecto del tiempo, que es 2. Tienes el radio en el cual tú lo quieres saber, que es 2, y la altura, de hecho, lo he colocado de 2, la altura es 4 según lo que he colocado ahí. O sea, en el momento en el que el radio vale 2 y la altura vale 4. Y aquí es donde vamos a estructurar la regla de la cadena, que podríamos plantear como un árbol. Seguramente han visto este tipo de árbol de derivación, en el cual tú dices, bueno, como el volumen depende de R y de H, y yo lo que quiero es el volumen en función del tiempo, el diferencial del volumen respecto del tiempo, pues lo que tienes que hacer es lo siguiente, ingeniero. Tienes en primera instancia que sacar una derivada parcial del volumen con respecto de R. ¿Para qué? Para poder llegar a la R, que depende de T, y a esa R exprimirle la información que tenga con respecto del tiempo. Lo mismo acá, la parcial del volumen con respecto de H, y como la H depende de T, el diferencial de H respecto de T. ¿Por qué aquí son parciales? Porque aquí lo que tú tienes es una función que depende de dos variables, y la derivada no puede ser directa, tiene que ser derivada parcial.
¿Y por qué aquí la derivada es directa? Porque la función solamente depende de una variable. Así pues, entonces, dirás que el diferencial de b respecto de t, o la manera en la que está cambiando el volumen con respecto al tiempo, va a ser esto. Esto que está aquí se conoce como línea de derivación. Tendríamos esta. Y bueno, cuando se enlazan, se coloca multiplicado. Esta de acá, la parcial de b respecto de h, por la de h respecto de t. Recuerda que si tú has estructurado bien lo que es la regla de la cadena, normalmente aquí es cuando se van a enganchar, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vamos a resolver el problema. Ya tenemos estructurado, digamos, el árbol de derivación. La parcial de b respecto de r sí la podemos saber. ¿Por qué? Porque sabemos cómo viene la función del volumen del cono, ¿no? Pues sería derivar a esto. Y lo que nos quedaría sería 2/3 de pi por r por h, por el diferencial de r respecto de t, ¿vale? Ahí está. Más la parcial de esta función respecto de h sería 1/3 de pi por r cuadrada. Y bueno, por esto, ¿no? La de h respecto de t. Si se dan cuenta, ya lo único que faltaría sería sustituir. Vamos sustituyendo todo lo que de alguna manera pues nosotros conocemos. Todo lo que conocemos. Sería entonces 2/3 de pi. ¿En qué momento queremos saber esa cuestión? Ah, cuando el radio vale 2. ¿Cuánto vale la altura en ese momento? La altura vale 4. El diferencial de r respecto de t lo conocemos, o sea, cómo va creciendo el radio con respecto del tiempo. Nos dijeron que vale 1. Ya no estoy colocando aquí las unidades porque pues se supone que todo está estándar, está en milímetros y está en segundos. Si estuviera en otras dimensiones, pues tendrían que hacer una conversión primero para que no vayan a tener ningún problema aquí, ¿no? Aquí nos quedaría 1/3 de pi. El radio ya hemos dicho que va a ser 2, entonces 2 al cuadrado es 4. Y este resultado, de hecho, también lo conocemos. ¿Dónde está? Es 2. Ahí está, es 2. Sale. Vamos a hacer la operación de una vez para que no digan. Sería 2 por 2, 4, por 4, 16. Sería 16/3 de pi. Más 2 por 4, 8/3 de pi. Como están todos divididos entre 3, pues va directo. Sería 16 más 8, 24. 24 pi. Ahí está. Ese sería el resultado, que teóricamente serían milímetros, como es volumen, milímetros cúbicos sobre segundo. Vamos a marcarlo para que lo puedan ver bien. Y bueno, pues de alguna manera así es como viene estructurado todo lo que sería el problema. Y espero que con esto les haya quedado más claro el por qué en algún momento es necesario establecer este tipo de regla de la cadena, donde tienes una función que depende, pues, digamos, de dos parámetros o dos variables, y a su vez esos parámetros dependen de otros. Aquí todavía podrías complicarlo más, podrías decir que el radio, además del tiempo, dependiera también de la densidad, por ejemplo, de la arena. ¿Sale? Si tuvieras diferentes tipos de granos de arena o algo así. Pero bueno, ya sería más complicado. Espero que les haya gustado el video, ingenieros, y nos vemos en la próxima. Fíjense.